buenas noches, bienvenidos al primer de Joven de 2014 y por ello, una vez pasadas las Navidades, la tamborrada, comenzamos con muy buenos propósitos, como por ejemplo que esto vaya cada vez a más y a más, con muchísimos más invitados, muchísimas más secciones, sí, tenemos sorpresas, vamos a incorporar nuevas secciones, lo verán un poquito más tarde, pero como hay tanto, vamos a empezar ya, porque estos son los titulares. Ponte cómodo y vete cogiendo el móvil. Se espera un debate polémico para arrancar el programa. Gimnasio, dietas, looks, cremas. Estamos los jóvenes obsesionados con nuestra imagen. Tuitea tu opinión desde casa con el hashtag de Joven Imagen. Los que también nos ayudan a cuidarnos son los alumnos del Basque Culinary Center, hoy con una receta sana para bajar los excesos de las fiestas, así que ya no tienes excusa. Viajaremos también, como siempre, a conocer guipuzcoanos por el mundo y también a una zaraustarra que bailando ha triunfado en un famosísimo talent show de Bélgica. Además tendremos una exclusiva, Lauroba nos hablará de lo nuevo que están preparando y nos darán una sorpresa que seguro encantará a muchos de sus fans. Pinta bien, ¿verdad? Pues esto no es nada con todo lo que va a pasar esta noche en The Joven, pero hasta aquí puedo leer. Muy bien, Estrella, hasta ahí puedo leer. Y los que me acompañan esta noche, los que me acompañan esta noche son los titulares. Han salido con todo, hemos salido con todo, como la Real hace unos instantes en ese partido contra el Racing de Santander. Vamos a empezar con ellos. Jon Urbieta, para ti he pedido que no pusieran cargo en tu rótulo porque haces tantas cosas en esta vida. Sí, pero no vais a poner nada debajo. Sí, va a aunque salir. Sea la dirección del Twitter. Claro o algo, que sí, ¿no? Jon Urbieta. Claro que sí, vale, hombre, vale. lo tenemos todo preparado. Vale, entonces bien. Más allá de eso, cuéntanos qué haces con tu vida. ¿Qué hago con mi vida? Pues nada, actualmente me dedico a poner música en pueblos, en bares y nada, metido un poquito en el mundillo de la farándula. Muy polifacético, nos sirve de actor, de DJ, de todo, ¿verdad? Sí. Vamos allá. Patricia Natasha Arrieta, ¿y tú qué has venido a hacer aquí? ¿Qué nos vas a contar? Pues hola, pues yo tengo un blog de moda y estoy metida en el Sara un poco de la moda y de la imagen. Y pues nada, a ver qué juego podemos dar esta noche. Como venías a hablar, vamos a hablar hoy de la imagen, si los jóvenes están obsesionados con ella o no, ha dicho Patricia Natasha. Yo me apunto. Yo me apunto, ¿verdad que sí? Eso es. Chica lista. Miquel Bravo. Muy buenas Bravo, noches. valiente, como el portero Real también, ¿o no tienes nada que ver con él, no? No, no tengo nada que ver, pero bueno, pues lo de valiente la has clavado. Y en aficionado a la Real Sociedad también. También. Te hemos Sí. visto por ahí. Cuéntanos qué haces con tu vida. Pues nada, actualmente estoy estudiando AD con Derecho en Deusto. También a la vez estoy trabajando en una pizzería. Así que nada, sacándome unas pelillas y estudiando. Un chico que vale para todo también, como vemos por aquí. Beatriz Campuzano, ¿y tú? Cuéntanos. Yo estudio periodismo en la Universidad de Navarra y nada, he venido a hablar sobre la imagen, la obsesión, el cuerpo y además hice un reportaje sobre el culto al cuerpo y creo que puede dar mucho juego. Has estado trabajando duro en ello, ¿verdad? En ello estaba. Vamos allá, otro de comunicaciones, Iker Guruceta, buenas noches. Pues muy buenas noches, Leire. Como tú bien has dicho, estoy estudiando segundo de comunicación y bueno, también vengo un poquito a meterme con la imagen y demás. A meterme con la imagen, este chico apunta maneras. Laura Costa, bienvenida, cuéntanos en tu caso, ¿qué haces? Pues yo acabo de terminar turismo en Deusto también y ahora hago un máster de protocolo y eventos en Madrid. Donde la imagen también es importante, entiendo. También, sí, hay que cuidarla. Y vengo a rebatir un poco lo que dice Iker. Habéis estado en el previo tiempo en la espera de maquillaje discutiendo, me lo parece. Un poco calentando motores, ¿no? No ha habido tiempo para discutir todavía. Uy, que viene cargadito, madre, vamos allá. Pero antes de empezar a debatir, vamos a intentar arreglar el mundo. ¿Cómo? Bueno, pues como lo hacemos siempre, saliendo a la calle a repartir dinerito hasta 150 euros, pero claro, no todo el mundo se los lleva, porque esto se trata de aprobar o suspender las preguntas. Vamos a conocer al afortunado del mes de enero. Primer mes del año, uno de los más fríos, y qué bien se pasan las tardes al sol aquí en Sagüesa, hasta donde nos hemos venido, como ya anunciábamos en nuestras redes sociales. La verdad es que los que estén aquí van a pasar mucho mejor la cuesta de enero. Igual te coges un catarro, pero te puedes llevar 150 euros. Vale. Vale, pues dime cómo te llamas y cómo te apellidas. Unai Amán. ¿Unai? Amán, Amán. ¿Y cuántos años tienes? 18. ¿Con ganas de llevarte 150 euros? Sí, claro, cómo no. Antes de nada, tienes que responder tú a una pregunta para poder entrar a participar. Sí. Y la pregunta
con la zurriola de fondo no podía ser otra que ¿cuál es el nombre del surfista zarauztarra más internacional que tenemos? Aritz Aramburu, ¿no? Estaba chupada y sabemos que esta pregunta estaba ya escrita en el guión antes de que fuera un surfista con el que nos íbamos a encontrar. Pero bueno, tienes que buscar a tus víctimas que aprueben o suspendan las preguntas. Vamos a comenzar a jugar ya. La primera pregunta es, ¿cómo se llama el alcalde de San Sebastián? Necesitamos a alguien que lo suspenda. Estás goteando y eso que acabamos de empezar y no de sudor precisamente, este hombre se va a coger un respirador. ¿A qué tipo de persona buscas? Pues un extranjero. A ver si hay suerte. ¿Tú crees que habrá mucho extranjero en Sagües hasta ahora? No, no creo. ¿No crees? Ahora no creo. A esa chica de ahí. ¿A la rubia? Sí. ¿Crees que es extranjera? No, no creo. No sé. crees. ¿Puedes responder una pregunta para ayudar a este chico? Sí. Sí, ¿cómo me has dicho sí? ¿De dónde eres? De Alemania. Es de Alemania, Unai. ¿Qué te parece? Bien, bien. La pregunta que te voy a hacer es la siguiente. Mira hacia allí. Vale. ¿Cómo se llama el alcalde de San Sebastián? El alcalde. El señor que más manda en todo San Sebastián. No sé. Un nombre y un apellido que puedan ser de alguien de aquí, de San Sebastián. No sé. Iñaki, lo dejamos en Iñaki. ¿Tú crees que el alcalde de San Sebastián se llama Iñaki? Sí, puede ser. Bueno, pues la respuesta, sintiéndolo mucho, es incorrecta, Verónica. Pídele perdón y esas cosas, ¿no? Dile, lo siento, lo siento. No pasa nada. No pasa nada, Verónica, porque le has ayudado a ganarse dinerito, 10 euros por esta primera pregunta. Necesitamos a alguien que no supiera la respuesta. Muchísimas gracias. Venga, Unai, vamos a por la segunda. La pregunta es la siguiente. ¿Será el 2014 un año bisiesto? Necesitamos a alguien que apruebe la respuesta. Vale. A ese chico que está ahí sentado. A ese chico que está ahí solo sentado, Tiene pasando la tarde. pinta de que sea majo, a ver. Tiene pinta de que sea majo, eso es importante, ¿no? Hola, muy buenas tardes. ¿Podrías respondernos una preguntita? ¿Será 2014 un año bisiesto? No es año bisiesto 2014. ¿Estás seguro? Pues la respuesta es correcta. Unai, más dinerito, otros 20 euros que te llevas. Gracias, dices. Se está muriendo de frío el pobre. Que lo disfrutes, que te estás muriendo de frío. Vale. Antes te doy lo que te has ganado hasta ahora. 30 euros. Hacemos un alto en el camino porque este chico tiene pinta de que aparte de un constipado se va a llevar mucho dinero. Aquí los tienes. Vale. Vale, me lo guardo en el bolsillo que tengo empapado. Madre mía, este chico, por favor, Unai, Aman, escríbenos y dinos cuál es tu estado de salud ahora mismo, si no has podido salir a la tamborrada o no. Como por cierto, muchos de vosotros, yo les decía unos días antes cuando hablábamos, oye, os venís a de joven, no os pongáis malos en la tamborrada que va a llover, ¿verdad que sí, Miquel? Dime. Exactamente, pues estoy con un trancazo encima que casi no pone a hablar. Me Pero escribió bueno. ayer y me decía, oye, Leire, que tengo un catarro y yo, da igual, ven con un frenador, la aspirina, con lo que sea, Sí, sí. porque hay que debatir. Comenzamos el debate. Bueno, pues como decíamos al principio, ha pasado las Navidades, ha pasado la tamborrada, ha pasado todo lo que tenía que pasar y los donostiarras y casi todos los guipuzcoanos el 21 de enero dicen hoy voy a empezar mi nueva vida. Y por eso planteábamos en De Joven hablar de si los jóvenes de hoy en día están obsesionados o no con la imagen. Desde sus casas para participar podéis hacerlo con el hashtag De Joven Imagen. Empezad a tuitear porque luego vamos a leer los mejores, los seleccionados de las ideas que nos vayan llegando, pero las mejores ideas van a estar aquí en este plato. Vamos con la primera de ellas. ¿Diríais que vosotros os cuidáis mucho? No me digáis que sois un término medio, es más de medio para abajo, de medio para arriba. Yo me cuido mucho, desayuno fuerte, como fuerte, ceno fuerte. Yo me cuido mucho en ese sentido. Me alimento bastante bien, pero después lo que trago se me resulta difícil sacarlo para afuera. Compensarlo, ¿no? Exactamente. Sí, ¿Tienes sí, problemas para ir al baño, John? Porque te resulta... No me refiero, en ese sentido no, en ese aspecto no me refiero en ese sentido, me refiero más a de ir al polideportivo, todo eso. Que te cuesta, que eres perezoso. Me cuesta, sí. ¿Y por aquí cómo lo veis? ¿De Yo qué sí que término? me cuido, sí que me importa tener una buena imagen y comer equilibradamente y hacer deporte y esas cosas. Me parece que es importante. O sea, no radical, en plan ir todos los días y así,
pero sí que ir combinando, pues cuidar un día, comer un día mejor, otro día peor, o quemarlo por lo menos. ¿Diríais la sensación de que cuesta reconocer públicamente, oye, mira, pues yo no me cuido nada, o todo lo contrario, yo me cuido muchísimo, que los dos extremos están mal vistos? Bueno, lo de cuidarse muchísimo yo creo que al contrario, lo de cuidarse muchísimo es algo de lo que la gente chulea bastante, de hecho. Pues bueno, yo- cada día más, con la movida de chulo Yo diría gimnasio y todo lo tal. contrario. Yo diría que hoy en día, ¿no? Como las modelos salen y dicen, mira, yo tengo una 90-60-90 y solo pues beber agua, dormir bien y comer sano. Eso es mentira y lo sabe todo el mundo, ¿no? Y lo que dicen mis compañeros, pues hay que cuidarse y cuesta mucho cuidarse. Y a veces no quieres reconocerlo porque quieres parecer que es algo que es natural de tu genética, pero bueno, La naturaleza. la ¿verdad? naturaleza no es tan generosa. No con todos, por lo menos. Yo, en mi opinión, pienso que los extremos siempre pues no van conmigo. Está claro que a mí me gusta cuidarme, me gusta verme bien conmigo mismo y salir a la calle a gusto conmigo mismo. Entonces, pues obviamente, si tengo que hacer ejercicio para verme bien, pues lo hago. Y Pero no lo hago, sí, no lo hago por los demás, sino por mí. por ti mismo, por Sí. sentirte bien. Y respecto a la hora de vestir, por ejemplo, al salir de casa, ¿cuánto tardáis en prepararos? Nada. Nada. Yo no tardo Cita. nada. Pues entre 0 y 0 más o menos. 0 y 0. Nada en absoluto. o sea, Nada en es- absoluto. Bueno, yo creo que depende, entre semanas tienes que ir a la universidad o a trabajar o algo, sí que dedicas menos tiempo, yo por lo menos, y luego los fines de semana sí que te gusta ponerte más mona o... Bueno, los chicos lo tienen más fácil, ¿no? sí, eso es. Bueno, Los eso es chicos- porque no conocen mi armario, ¿eh? El armario, no. Yo creo que los chicos hoy en día también, bueno, vosotros sois la excepción, pero yo conozco a alguno de mi entorno que sí que, no sé cuál sea el motivo real, pero sí que me dice que, no me dice, pero lo veo, o sea, que quedamos a una hora y llega tarde. Todavía no nos ha dicho cuál es el motivo. Bueno, y después de haber pasado las fiestas, ¿habéis visto en vuestro entorno o vosotros mismos, habéis decidido hoy, 21 de enero, ya hoy, 22 de enero, me pongo a dieta? Sí, No. sí. Joder, todo el mundo dice que el 20 de enero es como la última cena. Ya está. Y se terminó, sí, sí. Bueno, Yo- mucha gente lo dice, perdón. Nada, habla. Mucha gente lo dice, pero luego poca se pone realmente y se lo toma tan en Eso serio, es. de serio. Eso es. Luego ya te ponen el primer plato y no creo que digas que no. Que no, ¿verdad? Pues de eso hablaba precisamente Nerea Segura, nuestra nutricionista, a la que hemos acudido y preguntarle, oye, los jóvenes, las dietas, cuéntanos, Nerea, ¿cuáles son las últimas tendencias? Parece que hacernos una promesa en un día tan señalado como el 1 de enero va a facilitar las cosas y va a hacer que nuestro objetivo se consiga mucho más fácilmente, pero la mayoría de las personas lo dejan por el camino. Esta tendencia se duplica entre los jóvenes. ¿Es realmente porque tienen una preocupación por su nutrición o simplemente tienen preocupación por su imagen? Yo diría que la tendencia es hacia lo segundo. Esa imagen está muy cultivada por las nuevas modas, por el deseo de mantenerse jóvenes y a lo que conlleva es a que proliferen muchísimas dietas incorrectas. Dietas como son las depurativas o las detoxificantes, que lo único que hacen es perjudicar nuestra salud. Realmente lo que buscan es depurar, por así decirlo, nuestro organismo tras muchos excesos durante las Navidades. Pero lo único que están haciendo estas dietas es eliminar alimentos importantes de nuestra dieta. Por eso es importante que nos pongamos en manos de un profesional, de un dietista nutricionista, y no en manos del doctor Google, que suele ser la tendencia habitual entre los jóvenes. Así que, chicos, cuidado y no hagáis tonterías. El doctor Google, se oían risas, pero seguro que más de uno lo habéis hecho, yo incluida. O Yahoo Respuestas. Yahoo Respuestas. Que aún son peores, ¿no? Sí, sí, sí. Que pinta de acabar muy bien no tiene la cosa. La verdad es que si nuestros padres nos están oyendo, que estoy segura de que sí, ven a mucha gente de nuestra edad que dice me voy a poner a dieta y alucinarán, porque ellos en muchos casos lo tienen que hacer por obligación y dicen, pero yo a los 20 años, dieta, ¿qué dices dieta? ¿Qué dieta? Cómete mi plato de lentejas ahí. ¿Que no quieres más? Toma más. que si no las suficiente, quieres- pues toma otro gazo más. O sea, vosotros veis que la gente cada vez dice, y puede ser, creéis, que sea por no voy a ir al gimnasio y me voy a poner a dieta, como que es la primera opción. Yo personalmente pienso que al final la dieta, o sea, primero haz deporte y come bien, pero dieta como tal sin hacer deporte no lo veo. O sea, yo personalmente, si quiero pues tener una imagen que me guste más y tal, directamente me voy a hacer el deporte, no me meto ahí que si dieta, nutricionista o tal, porque personalmente creo que no lo necesito. Bueno, eso depende de la imagen que quieras tener al final. O sea, quiero decir, si quieres tener una imagen, pues tú como chico, si quieres ponerte pues, un poco más fuerte, vas a tener que combinar pues, una buena dieta con deporte. Pero si al final lo que, por ejemplo, quieres adelgazar unos cuantos kilos quizá con la dieta o solo con el deporte, vayas de sobra. Y los Depende que- de cada caso. Los que combinan dieta y deporte
Normalmente obtienen el resultado de la foto que nos ha dicho Jon. Ponedla porque me hace muchísima gracia. Ahí está. Estos señores combinan dieta y deporte, ¿sí o no? Yo soy de esos. Sí. Tú eres de Yo esos. soy de esos, sí, de los sí, que sí. dicen, sácame la foto ahora que estoy marcando cuadrados, ¿no? Y solo ahora. Exacto. Bueno, pues visto esto, vamos a ver qué nos dicen nuestros especialistas de La Perla para que nos cuenten un poco cuáles son las tendencias en los gimnasios. Con los nuevos propósitos del año, que la gente deja de fumar y quiere aprender inglés y esas cosas, sí es verdad también que la gente intenta cuidarse más. Entonces, sí es verdad que si notamos, no sabemos cuantificar en cuántos socios, en qué porcentaje, pero sí es verdad que en el día a día sí notamos que tenemos un poquito más de gente, ¿no? Que de este año ya no paso. Sí notamos que la gente joven sí tiene más inquietud con el deporte, no solo con el deporte de toda la vida, que puede ser el fútbol, el baloncesto, lo que sea. En mi época de más adolescente o de chaval, yo no notaba en mi entorno que hubiera una cultura de gimnasio que llamamos ahora, ¿no? Y en cambio ahora sí notamos que se nos acercan adolescentes. Aquí, por ejemplo, pueden entrar a partir de los 16, que en épocas anteriores era muy difícil encontrar a alguien, a un amigo, a un cercano que dijera, jo, voy al gimnasio a entrenar o lo que sea, ¿no? Y hoy en día sí es verdad que desde muy jovencitos ya tienen esa inquietud de entrenar con máquinas, de entrenar con pesas, de hacer entrenamientos. Todo el mundo puede obsesionarse con su imagen, ¿no? Pero si estamos hablando de gente joven, exclusivamente de gente joven, yo diría que probablemente sí. Bueno, ni siquiera ellos lo saben. Sí es una obsesión por el deporte, por estar bien, por estar más fuerte, por estar más cachitas, o más delgadas. Yo creo que aunque no sea algo que lo digan abiertamente, yo creo que sí aflora con estas cosas, ¿no? De hacer más deporte o de... Yo creo que sí, un poquito sí hay esa obsesión. Sí. ¿Notáis que mucha gente deja de ir a jugar a fútbol como lo hacían hace unas cuantas generaciones y que dicen, pues yo no, es que yo voy al gimnasio, nada de ir a echar un partido de futbito? Sí, además yo creo que la gente ya no hace deporte por salud, no es por imagen. Entonces, claro, si quieres conseguir la estética esta de los abdominales que hemos visto, es que no te queda otra que ir al gimnasio. Has dicho o a la que valla. la gente no hace deporte ya por... No, que mucha gente, una de las prioridades que da hacer deporte es más tener una estética buena que por salud en sí mismo, ¿no? Entonces, a mí es una cosa que siempre me extraña porque se puede combinar las dos, ¿no? Entonces, todo el mundo va primero al gimnasio y nadie se apunta a jugar a fútbol o, bueno, igual los algo chicos más más, ¿no? lúdico, Sí, Pero bueno, eso los es. chicos generalmente pues eso, algún día sí solemos quedar con la cuadrilla para ir a echar un partido o lo que sea, pero últimamente sí que es verdad que lo de los gimnasios no se hace, o sea, se hace más que nada pues por imagen, o sea, por que se vea que estoy cachas y demás, mientras que los partidos yo creo que se hacen menos que, o sea, se juegan menos partidos de los que una persona puede ir al gimnasio y es más pues rollo para divertirte y de tal con los colegas. Ahora Y los para partidos se echan en el FIFA y todo Claro, eso. ya se deja Y lo del gimnasio, toda la culpa la tiene el programa este de mujeres y hombres. Ah, vale, pensaba que nos ibas a decir a No, nosotros y que no hemos por hecho favor, nada, no que nos va, ha dado tiempo. no. Pero entre los chicos se lleva más estar cachitas, ¿no? Como nos decía Gotzón desde La Perla. ¿Preferís más a Ronaldo el de ahora o Ronaldo el de hace unos años? Un intermedio, ¿no? Ni lo uno ni lo otro. Yo prefiero no opinar. No, porque ya nos pasaríamos un debate Él más prefiere a futbolero Irina. y eso es de otro programa. Prefiere a Irina, sin duda, seguro, estoy convencida. Porque hablando de Cristiano, el de ahora, quería yo preguntarle a Beatriz, que me había pasado su reportaje y hablaba de la dismorfia muscular. Cuéntanos qué es eso. Pues es una enfermedad que lo sufre bastante gente, que es que tú crees que no tienes suficiente músculo y en realidad estás todo el rato preocupado por tu musculación y lo único que haces es ejercitarla. Y tú no te das cuenta, pero la sigues musculando hasta que realmente pues, acabas con unos músculos brutales que no son ni buenos para la salud. Que puede ser también un poco relacionado con la vigorexia y demás. Sí, está todo ¿no? relacionado. Y la tanorexia en verano, porque ahora ya pues, en enero pues como que no pensamos en eso, pero el hecho de ponerse moreno y como una tostadora, ¿no? Sí, sí. También lo veis mucho por ahí en la Concha, vuelta y vuelta. Sí, Sobre todo la gente mayor, ¿no? Las señoras mayores. Hay cada uno. Yo creo Hay que ellas algunos que están fichajes, pigmentadas de tantos años que llevan ahí, ¿no? Ya Si lo no se tienen en la mueven piel. durante horas. Ajá. Y luego la gente en vez de ponerse morena al final se pone cangreja porque Claro. no se da protección y al final ves cada cuadro que macho. Bueno, a las que les falta músculo son a las chicas que se fotografían, vamos a ir viendo unas imágenes a sí mismas con una moda que se llama Bikini Bridge. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues esta moda habla de que mola un montón tener un hueco en lo que es la braguilla del bikini, pues ahí lo vamos a ver. Esas fotos, señores, no hacen más que subir este tipo de fotos a Instagram porque dicen que es lo más. Primero, hace unos meses se puso de moda tener hueco entre las piernas, la media luna creo que se le llamaba, sí, como si hubieses montacaballo, pues igual. Y ahora es el Bikini Bridge, que es tener, pues eso, que la braguilla del bikini, pues
que deje ahí como el misterio. ¿Qué opináis de estas cosas? Que primero Mikel debería respirar un poco. Se está ahogando, ¿no? Sí, Eso sí, parecía, he visto un poco- Es la foto, la emoción del momento. Sí, la ¿verdad? emoción y las ganas, ya sabes. Yo creo que esto ya es casi por un poco, ¿no? Sensualidad y por... Bueno, sensualidad, Sí. vamos. Sí, y un poco Que de enseño que no enseño. Yo creo que también es por presumir, ¿no? Decir, yo estoy delgado y puedo presumir de estarlo y lo demuestro a los demás, no solo para mí, sino para que los demás me vean como estoy. Eso Cre- es. ¿creéis Y también, que- sí, dime. Perdona, Lire. También yo creo que es como una moda de hoy en día cuidarte para, con todo el rollo de las redes Enseñar. sociales, enseñar, Eso es. mira cómo estoy, mira qué guapa, Eso mira es. qué mona estoy ahora, dónde estoy, tal. A eso iba yo, que las redes sociales han contribuido, a esto yo hoy, han contribuido a esa sobreexposición, ¿no? De mira qué mona, porque claro, nadie va a subir una foto en la que salga demacrado, ¿no? Sí. Claro, es para subir aún más la autoestima. Es en plan, venga, voy a subir fotos donde salga guapa o guapo para que me digan qué guapo estás, qué Claro. bien, qué... Y tú, venga, para arriba, Para para coser arriba, solo para de cintura para abajo, Hasta como en que estos ya- casos, ¿no? Luego llega la decepción, ¿no? Que le conoces en persona y dices, tu foto de perfil poco tiene que ver con lo que estoy viendo Como ahora, ¿no? dicen que no eres tan guapo con tu foto de perfil ni tan feo como en tu foto de DNI. Ah, mira, esa es muy buena, ¿eh? Esa voy a pedir, por favor, que el próximo invitado nos la ponga aquí como lema, porque es que es muy buena. Vamos contigo, Laura, porque tú me contabas, Lire, yo es que soy muy preciosa, no me cuido nada, pero sí que has vivido una experiencia que en un momento determinado de tu vida ha dicho, venga, que sí, que me voy a poner aquí a echar el resto, ¿no? Cuéntanos un poco. Eso es, sí, bueno. Bueno, la experiencia es en verano, yo estuve en Ibiza con Joseph Agram. Joseph Agram es un day trader, pero a la vez hace triatlones, maratones, como por ejemplo el Ironman. Y le patrocina Red Bull. Eso es, uno de los patrocinadores de Red Bull. Y bueno, mi hermana y yo, que le seguimos mucho, pues en verano sacó un concurso de ir con él a Ibiza y bueno, mi hermana me metió un poco así y desde la playa, tiradas así. Ahí te estamos viendo, Laura. Eso es, pues tuiteamos y dije una locura. Dije que si Joseph me cogía para ir con él a Ibiza, haría un Ironman. ¡Wow! Y la cosa fue que al día siguiente, nada más despertarme, ahí tenía que me había tocado un mensaje de Joseph diciéndome que te yo ibas era a la Ibiza. afortunada que me iba a ir a él con Ibiza. Claro, en el momento súper contenta, pero ya a los 5 minutos, claro, en el concurso era Ibiza, fiesta, comida, tal, pero entrenar. Madre mía. Y yo le decía a mi hermana, o sea, no sé cómo te he hecho caso, porque no hago nada, o sea, no puedo aparecer yo ahí sin zapatillas, sin tal, sin cual, y venga, Laura, a nadar 3 kilómetros o a correr, y yo, me voy a ahogar. ¿Y cómo lo llevaste el entrenamiento Al allí? principio estuve a punto de decir que no iba, pero digo, luego no, sí, una ¿no? experiencia así no puedo decir que no. Al final fuimos ahí, él es encantador, Sí, sí. súper cercano, y hablando de la imagen, tiene una imagen un tanto peculiar, y el entrenamiento pues estuvo bien. Corrimos un poco Estuvo por... bien, lo dice así como, estuvo Qué, muy qué bien. guapo, ¿no? Que te gusta. No, no, no. Que también. No, pero su cuerpo está lleno de tatuajes, brazos, pecho, las piernas también tiene algunas, algún piercing también tiene. Pero eso, el entrenamiento, lo que te decía, corrimos por la parte antigua de la ciudad, claro, hacía mucho calor, entonces el calor nos impidió hacer mucho, pero... Ya, el calor, Sí, la puedes fiesta llevarlo de como Ibiza. quieras. La pregunta del millón es, ¿has hecho el Ironman? Quise empezar a prepararme, pero es que en mí es imposible. Ni una media maratón, ni No, ni ni nada. 10 minutos corriendo. Ni la San Silvestre del 31, nada. Espero hacerla este 2014, pero... Ya más, A esta ver. mujer. Bueno, pero la experiencia de Joseph te llegó, ¿no? Estuvo muy, muy bien. Estuvo sí. muy, muy bien. Bueno, pues este era el testimonio de Laura que decía, bueno, pues algo hice, unas semanas, unos meses. Otro de los apartados sería el tema de la ropa. Hay como una ebullición de los looks, el cuidarse un poco el vestuario, sobre todo. Patricia, como blogger, ¿cómo estás viendo toda esta revolución que tanto mueve a nivel, sobre todo, de Internet? Pues yo estoy viendo sobre todo a nivel de consumismo, ¿no? Que se ha disparado y es un poco locura. Además, pues las marcas que están pagando a todas las bloggers para que lleven cosas, entonces, bueno, eso da más ansia todavía de más compra y no nos damos cuenta que las bloggers les regalan todo y se lo ponen todo, ¿no? Una su vida... trabajo. Sí, es su trabajo, es una vida magnífica, pero no es una vida real. Entonces, bueno, yo lo que aconsejaría es que la gente, bueno, pues sí, compre sus cosas, sus básicos y que intente hacerse pues ellos mismos, ¿no? Arreglitos o, bueno, ir combinando cosas para no tener que gastar tanto dinero en
en ropa todos los días. Que no se frustre, ¿no? Porque Sí. muchas veces la sensación es como, qué mona va esta chica siempre porque yo no puedo, pero lo que hay detrás es lo que bien dices. Hay trabajo, hay convenios, hay Eso más es. cosas por detrás. Sí, sí, es gente que se dedica a ello y que gana, o sea, muchísimo dinero. Entonces, bueno, que está bien seguirles, si quieres inspirarte, si quieres ver un poco las tendencias, pero bueno, que eso no es una vida, digamos, real y que el día a día se vive de otra manera. Entonces, Y esta va sobre todo para las chicas. ¿Veis en vuestra cuadrilla o quizá vosotras mismas que cada vez que se dice esta noche salimos, es sábado, esta noche me voy a la tienda de turno, que hay como un efecto de si salgo estreno? Sí, sí que hay. Yo creo que también es para, pues precisamente para presumir, para que los demás te vean como más guapa y te suba autoestima, ¿no? También está relacionado, yo creo, con las redes sociales y que luego siempre te vas a hacer una foto de fiesta con tus amigas y la van a ver los demás y que te vean guapa y... Y que no te vean repitiendo 2 Modelito, sábados seguidos claro. el modelito, ¿no? Claro. sí. Esto los chicos. Aparte de que te entra como esa crisis que te suele entrar de tienes el armario lleno, pero siempre dices, no tengo nada. Directa, media hora antes a Con lo la fácil tienda. que es coger unos trapos, y después coger, igual. sales ahí. Sí, yo creo que además además que la el- moda es eso ahora, ¿no? De Sí, El bueno, Diego. recolectar cosillas antiguas y venga. Sí, los Sí. hipsters. No, la moda Sí, hipster. claro, hipster, Lo o alternativo está de desaliñado. moda. Bueno, y no solamente cerramos, nos cuidamos cerrando el pico, yendo al gimnasio, comprando ropa, etc., etc., sino también con la cosmética, con lo de fuera, con, ay, es que la naturaleza, como hablábamos antes, no me ayuda, pues me voy a ayudar yo a mí, gastándome dinero en cremas. Vamos a ver nuestra experta de cabecera que nos cuenta. Es verdad que a partir de los 20 o así, los jóvenes se cuidan cada vez más, demandan más tratamientos, limpiezas de cutis, manicuras. Eso hace unos años los jóvenes no dedicaban ese dinero a cosas de estética. Los demandan más hasta los 30 o así, lo normal suele ser que haya un parón por el hecho de que ya pues, te independizas, tienes hijos, no tienes tiempo, pero sí que es verdad que los jóvenes dedican más su tiempo y su dinero en cosas de estética. Y cada vez empiezan antes, por ejemplo, chavales con 14 años, con su primer acné, que les trae su madre, que se dejan aconsejar por la esteticista. En el caso de los chicos sí que es verdad que cada vez hay más demandas, se preocupan más de su físico y lo ven con total normalidad. En su entorno no tienen ningún problema en admitir que han venido a un centro de estética, que se están haciendo un tratamiento, porque lo ven lo más normal del mundo. Aparte, las casas de cosmética hoy día cada vez sacan líneas específicas para hombres por la demanda que hay. Bueno, pues ahí estaba Ainhoa Urizar-Barrena con sus sabios consejos. ¿Vosotros habéis empezado ya en el mundo de las cremas o sois muy jóvenes todavía? yo un poquito sí. Un poquito sí. Dicen a los 25 las primeras líneas de expresión, ¿verdad? Eso es. ¿Qué diría nuestra abuela si estuviera oyendo esto? ¿Vosotros los chicos os habéis animado? Yo no, la verdad. No, a mí, no sé si es que creo que la naturaleza se porta muy bien conmigo. ¡Guau! Que no creo que sea el caso, pero... No, con cariño, pero... No, Me lo digo con cariño. Sí, me lo digo a mí mismo, con cariño. Pero no creo que... No, o sea, a mí el hecho de... Pues oye, me miro al espejo todas las mañanas y me digo a mí mismo qué feo eres y qué bien me caes, así que... Esta también me gusta como lema para el final. ¿Te has traído esa o te has traído otra? No, me he traído otra, pero ¿Otra? tendría que haberme traído esa quizás. Vale, pero bueno, da igual, otro día te invitamos y te traes esa. ¿Te parece? Me gusta. Me gusta, me gusta. Me dicen por aquí en las redes sociales, Miquel, Sí. que tu hermana sabe mucho de postureo. No sé si es aficionada al bikini bridge o no, pero... No, mi hermana le gusta mucho el tema del salseo de las redes sociales, tal, no sé qué, está muy metida en esos araos y la verdad es que, bueno, es un poco, sí, le gusta el postureo. Vamos a hacerle una propuesta. Me voy a sentar yo aquí al lado de Miquel. Vendría la hermana... ¿Cómo se llama? Mayer. Es verdad que lo acabamos de leer por ahí. Vendría Maider Bravo, entiendo. Exacto. Sí, ¿verdad? A un programa de joven. Mira cámara, que me decía antes, ¿puedo mirar a cámara? Dilo. Ahí, mensaje político. A esta de ahí. Mayer, sí, pues yo que tú vendría, la verdad es que... Que me lo estoy pasando bien. No nos han dado de cenar, te pega este asunto de debates, tal, no sé. Además con la labia que tienes... pero el catering que tenemos allá afuera, ¿no? También, Sí, muy bueno. sí, sí, buenísimo todo, o sea, nos cuiden aquí como reyes. Vale, ahora queremos que Maider nos responda por Twitter, ¿vale? Vale, Venga, va. seguro que no va a tardar mucho, ¿eh? Seguro que no. Estará, claro, está con la maga, con Está el ahí altano. al quite, eso es. Vale, pues venga, vamos allá. Esperamos la respuesta de Maider. Me muevo, compañeros. Vamos, estábamos hablando, me he perdido. Me decíais, más pasáis, pues vamos a ir al extremo, a la cirugía estética. Nos hemos ido a la Policlínica de Guipúzcoa para que nos cuenten cuáles son las tendencias, si ha subido en enero con esto del año nuevo el tema de pues, pedir a los aitas un pequeño retoque y en qué casos en qué casos se demandan más. Si nos centráramos en la gente más juvenil,
hablaríamos de la cirugía corporal, la cirugía de las mamas, que sigue siendo el porcentualmente más elevado tanto en la faceta de aumentar como de reducir. Las liposucciones, pues las acumulaciones de grasa, las orejas en soplillo, narices muy antiestéticas, también siguen siendo cirugías que se practican en gente joven. Esas chicas que en el gimnasio, en el colegio, en el vestuario ven que sus compañeras pues más o menos tienen un pecho normal y que ellas no tienen, pues bueno, se puede entender que se sientan un poco en minusvalía y eso puede acarrear un complejo. Y claro, pues tienen que recurrir a sus padres para que financien o se hagan cargo de la operación. No es un capricho. Así que a veces la cirugía estética puede resultar como una cirugía ciertamente de capricho, pues porque tú no estás del todo mal y lo que quieres es estar muy bien. Entonces, bueno, igual te sobran 3 o 4 kilitos y tienes que adelgazar y ahora mismo no hay que operarte, porque a veces ellas piensan que con una operación se va a resolver el problema y no es así. Si ella se siente acomplejada, lo único que va a querer es que se le opere cuanto antes y a cualquier precio. Bueno, pues esta pregunta es para todos, menos para Mikel, que dice que se mira al espejo y dice qué feo eres, pero qué bien me caes. ¿Alguno de aquí se ha sometido a alguna operación de cirugía estética? No, yo no, desde luego. ¿Seguro? Yo las mamas no me he operado. Tenemos un polígrafo ahí atrás, sabéis que está muy de moda el tema de los polígrafos. Repito, ¿alguno se ha sometido a alguna operación? No, ¿verdad? Pues no yo tengo que decir una cosa, y es que yo no me he operado, pero hablo así porque me dicen que me entiende todo el mundo. Pero Duquesa, yo a usted así la veo estupenda. Yo siempre salgo muy mona, no sé por qué será. Es porque vienes a Donosti de vez en cuando, verano tras verano, y te sienta bastante bien. San Sebastián es una ciudad muy hermosa. Tú también, Leire. Muchísimas gracias. Yo tampoco me he operado. De momento que no. Vamos allá. Decís, no me he operado y tal, pero ¿conocéis a gente que se ha operado? Yo sí conozco a una chica... Sin decir nombres. No. Que se operó, pero porque tenía un complejo, bueno, se operó las orejas porque tenía un complejo y era ya por su autoestima, no solamente por una cuestión estética. Claro, en este caso no dirías que es algo frívolo, un capricho. No, era más porque ella misma entró en depresión y entonces sus padres se lo permitieron, pero por su salud, no por otra cosa. Bueno, también he de deciros que es normal que no conozcáis a mucha gente que se haya sometido a alguna intervención, porque nos decía el doctor cuando estábamos allí 2 cosas. Uno, que los países sudamericanos se realizan muchísimas más intervenciones. De hecho, veíamos noticias hace poco que en Brasil, oye, se están haciendo implantes de mama por doquier, que no era una cosa habitual. Y, por ejemplo, nos decía que en Levante, al sur, hay muchísimas más operaciones y que lo dicen, que les gusta mostrar por el clima y que les gusta decirlo y no tienen complejos y que aquí somos mucho más del norte. ¿Creéis que esto es así? Sí, igual en los sitios donde hace más calor durante todo el año, ¿no? La gente tiene que exhibirse más y sí que recurre a esos sitios. Y es verdad que en Sudamérica, ¿no? Yo tengo algunas amigas brasileñas y el regalo de 18 años es operarte el pecho. Y conocí algunas que incluso se han operado el trasero y decían que, bueno, que 3 meses de posoperatorio que no te puedes ni mover. Y yo decía, entonces, ¿por qué? Y no, pues porque hay que hacérselo. Y me quedaba... Para lucir pompis en el carnaval. Hombre, la braguita brasileña, que es muy pequeña. Y además decíamos que ellas se operaban, que no les da reparo en decirlo, pero también nos decía el doctor que sí que es verdad que se tiende a... No, vengo con los aitas, lo pido, y que los aitas no les hace gracia, pero que al final pues lo tienen que como asumir, ¿no? En parte. Bueno, tampoco creo que los padres tengan que... O sea, creo Digo, que a porque veces asumen el coste. Depende cómo sea o qué es lo que se quiera operar y el por qué. El padre también creo que le tiene que echar un poco el freno o no, porque si es un complejo que le causa muchos problemas, sí, pero si también es un poco tontería, pues no creo que... Es una operación, al fin y al cabo, es que Hombre, te tienes que meter al quirófano. Yo creo que eso más bien es todo de aquí arriba, de la azotea, porque al final... Quiero decir, al final, eso es lo que es como la frase que he dicho antes, al final es mirarte al espejo y decir qué feo eres y qué bien te caes. Es aceptarte, pero sí. Efectivamente, te aceptas en vez de dejarte llevar por todo lo que te diga todo el mundo. Quiero decir, al final, con el tema de tu amiga, la de las orejas, si me permites llamarla así, con todo el respeto del mundo, pero al final es ese rollo, el hecho de que tienes unas orejas horribles, pero el problema no es ese, el problema es la crueldad lo cruel que puede llegar a ser las personas con respecto a las orejas, en este caso. O sea, en este caso, al final, yo como padre no le permitiría
Un momento, ¿eres padre? No, Vale, es que me estaba asustando, digo. No, a mí también me estaba asustando. Perdón, que te he cortado. Efectivamente, que yo sepa. Porque dice que no es padre, pero a ver si... Claro, pero bueno, está disertando Iker muy profundamente, además. Cuenta, sigue. Sí, bueno, en el hipotético y loquísimo caso de que yo sea padre, digo que le daría esta lección a mi hijo o hija. El hecho de decir que se deje de dejar llevar por aquello que dice la gente, que no me haga pagar a mí un dineral, teniendo en cuenta que ella misma puede superar sus problemas. Cada vez que tenga un problema, ¿qué va a hacer? ¿Ir a la clínica y operarse? Sería un no acabar. Bueno, en eso tiene mucho que ver la publicidad, porque bueno, la publicidad tiene vertiente positiva y vertiente negativa. Negativa cuando vemos a mujeres y hombres que no representan a las mujeres y hombres de verdad, pero positiva cuando vemos anuncios como esta. Y Patricia, vete comentándolo porque decías, yo quiero destacar una campaña que se hizo hace unos meses. Cuéntanos un poco cómo va. Sí, pues era una campaña... Sí, vete comentando, no te preocupes. Era una campaña, ¿no? Donde una mujer, varias mujeres iban a un retratista del FBI y entonces se describían a sí mismas. Y por otro lado, otra chica que les acababa de conocer hacían una descripción también de la misma chica. Entonces, bueno, resultaba que al final, cuando una veía el resultado, su descripción era, bueno, o sea, todos los defectos se maximizaban, una se veía a sí misma, ¿no? Se describía a sí mismo muy mal. Y cuando veías lo que te describía la otra chica, se acercaba mucho más a la realidad. Entonces es curioso, ¿no? Como muchas veces nos vemos mucho peor de lo que somos. Igual el hecho de tener una nariz más grande lo potenciamos más y no nos damos cuenta de que tenemos unos ojos preciosos. Y, oye, pues no todo el mundo es ni 90-60-90 ni rasgos perfectos, ¿no? Y entonces pues es una campaña bastante curiosa de cómo se ve la gente a sí misma. Y en el punto contrario de todo esto tenemos otro vídeo que me pedíais muchos de vosotros, sácalo, Leire, sácalo, porque se ha vuelto una cosa viral casi en los últimos días. Se trata de la mujer más fea del mundo, así es como se titula la charla que ella daba en TED Talks. Recordamos que son unas charlas que se hacen pues como hoy de gente emprendedora, que ha salido de una situación difícil, son unas charlas súper recomendables y ella tiene una enfermedad de las llamadas enfermedad rara por la cual no puede ganar peso. Es paradójico cuando hay gente que quiere perderlo, ella no puede ganarlo. Vamos a escuchar sus palabras. Best way that I could get back at all those people who made fun of me, who teased me, who called me ugly, who called me a monster, was to make myself better and to show them, you know what? Tell me those negative things, I'm going to turn them around and I'm going to use them as a ladder to climb up to my goals. That's what I did. I told myself I wanted to be a motivational speaker, telling me that I couldn't do this to motivate me. I used their negativity to light my fire to keep going. Use that. Use that. Use that negativity that you have in your life to make yourself better, because I guarantee you, you will win. Pues ese es su testimonio. ¿Por qué queríais comentarlo? A mí la verdad es que esa chica me parece admirable porque ha recibido tantas críticas de todo YouTube y así y de todas las redes, que es que ha estado tan abajo que ahora está arriba, pero arriba por ella, o sea, porque ella se ha hecho valer y se ha agarrado los machos y ha dicho, yo salgo de esta. Y mira, o sea, yo creo que chapó por esa persona. Sí, lo mejor ante estas críticas negativas yo creo que quedarse con la parte positiva o constructiva al menos y saber y poder sacarlo adelante y afrontarlo, que al final la belleza la llevamos dentro, ¿no? En el interior, no solamente la belleza, yo creo que todo, o sea, la persona, lo más importante, la persona está dentro, aquí en la cabeza. Que es un conjunto, ¿no? Que no solamente es la apariencia. Eso es. Y una parte del vídeo que no se ha visto, que ella, su primera vez que fue al colegio, que es muy especial, ¿no? Porque dice que ella en su casa le trataban como si fuera una chica normal, entre comillas, ¿no? Digamos. Entonces que cuando llegó al colegio todo el mundo empezó a burlarse de ella y decía, ¿pero por qué se burlan de mí si yo soy normal, ¿no? Entonces como una vez la ponen en la sociedad y es la sociedad la que le llevó a verse como una persona no normal, aunque ella, o sea, intelectualmente y todo, pues no tenía ningún problema. Pero es que yo creo que se han establecido unos cánones y unos estereotipos de belleza que es que nos está comiendo literalmente, o sea, si no te acercas a eso eres ya un bicho raro y yo creo que ni por el forro tiene que ser así. O sea, no sé qué opinaréis vosotros.
Yo creo que la imagen física es importante, pero que lo importante está en el interior de cada uno y que entonces esa pobre chica pues sufrió mucho por la sociedad, ¿no? Por los prototipos que tenemos de persona perfecta, digámoslo así. Y lo más jodido ante todo esto es que los que critican normalmente se ocultan detrás de ese anonimato, ¿no? ¿Por qué no te viene esa persona o por la calle cualquier otra persona? Seguro que nadie le habrá dicho por la calle, qué fea eres, chica. Nadie. Es que había comentarios que le decían que en YouTube le habían llegado a comentar porque no haces un favor a la humanidad y te pegas un tiro. Y que cuando ella leía eso, vamos... Brutales, ¿no? Bueno, pues con ese mensaje positivo, no ese último, sino las palabras de esta chica, vamos a hacer un alto en el camino. A la vuelta de publicidad recogeremos los mejores mensajes escritos desde casa y los vamos a enseñar para irnos un vídeo que hemos encontrado en la grabación de un videoclip en el que vamos a ver a una chica cómo es y cómo la dejan durante el transcurso de la grabación. Es impresionante y sobre todo a la vuelta de la publicidad sabremos la respuesta. ¿Vendrá la hermana de Miquel a de joven, sí o no? A la vuelta. Bueno, pues ya tenemos la respuesta. Maider Bravo, hermana de Miquel Bravo, nos ha dicho que sí quiere, como en una boda, que se viene, que si nos invita, cosa que si le invitamos, quiero decir, que ella se viene así que fichada, que si la ven en los próximos programas, es su hermana. ¿Es igual de guapa? Yo soy guapo, ella más todavía. Ella más Imagínate guapa. cómo tiene que ser. Pensaba que ibas a decir yo soy guapa y ella también. No, pues vamos a ver. Para ir terminando con el tema del debate, había una encuesta en diariovasco.com desde ayer en la que estábamos preguntando, ¿están los jóvenes obsesionados con la imagen? Bueno, pues vamos a ver el resultado. Aquí lo tenemos y el resultado es aplastante, yo diría. 84,6% dice que sí y el 15,4% dice que no. ¿Estáis de acuerdo o han votado solo los padres? Totalmente de acuerdo. Yo aparte de los padres totalmente de acuerdo. O sea, quiero decir, al final se incide la imagen o no en nosotros, pues por supuesto, muchísimo además. Quizá antes no tanto, pero hoy en día, joder, entre, como bien ha dicho John, entre lo de mujeres, hombres y viceversa, que ha tocado muchísimo daño. Fatal, Estéticamente decís sobre sí, eso. sí. Bueno, hay otras cosas, pero... Intelectualmente No lo veis. No. ¿Pero veis el programa? Sí. No. Personalmente sí, dices. A ¿Por? diario. ¿Qué te pincha? O sea, ¿qué te pica? Intelectualmente pues les falta, entonces pues te hace gracia. Te sube la autoestima y dices, qué lista soy, qué bien estoy yo Te aquí. miras al espejo y en vez de hacerlo de Iker dices, qué lista soy y estoy encantada de conocerte, ¿verdad, Laura? Es como una cura, sí. Es una cura. Bueno, pues vamos a leer ahora los mejores mensajes que nos llegaban. Decía, los tengo por aquí secuestraditos, a ver qué nos ha llegado por las redes sociales. Nos decían, de nada sirve el físico si no hay un cerebro que lo gestione. Lo que hablabais un poco, ¿no? Continente-contenido, como se suele decir. Por ejemplo, seguimos más allá. De joven imagen, salud, comodidad y gustarse en ese orden. ¿Diríais que es eso? Primero la salud, luego la comodidad y luego gustarse uno mismo. Hoy en día no. Hoy en día no. Yo creo que últimamente la imagen es el motor. Gustarse, ¿no? Lo primero. Sí, lo primero es gustarse, es quererse con locura. Sí. Aunque sea perjudicial para la salud, ¿no? En algunos casos. Sí, como puede ser en el caso de la vigorexia y demás, por ejemplo. Seguimos por aquí, de joven imagen a todos nos gusta estar guapos y a todos nos gusta comer, sobre todo si eres del País Vasco, ¿o no? Sí, mucho. Y eso es un poco incompatible en algunas ocasiones. Vamos allá. Y dicen por aquí, este es un poco heavy, no veo diferencia entre la mujer más fea del mundo y Alicia Sánchez Camacho. No lo dice yo, no lo he dicho yo, lo dicen las redes sociales, Dios me libre, no vayamos a acabar en la cárcel. ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice? No vamos a dejarla en anonimato y el que no, que entre a Twitter y que lo descubra. ¿Cómo estáis de acuerdo? No con este, no con este comentario, sino con todo lo que nos ha llegado en general, con esta selección. ¿Se corresponde un poco con lo que venimos viendo durante toda la noche? Sí, ¿no? Sí. Bueno, pues se puede decir que un 86,6%
a 2 o 4 o algo así, ha dicho en la encuesta de diariovasco.com que sí, que estamos obsesionados con la imagen. Ellos han dicho lo mismo, sube ese porcentaje, así que damos por finalizado el debate de joven. Cuidarse, cuidarse, menuda nochecita llevamos hoy. Decíamos, todos los meses los alumnos del Basque Culinary Center nos enseñan a cocinar a los que no somos tan hábiles con la cocina, y llegaba enero y decían, solucionado. Os vamos a preparar algo sobre todo saludable y sano para dejar ya de coger kilillos de más, así que nos van a preparar un salmón marinado con, yo qué sé, que os lo cuenten ellos. Sitting in the house with my trainers on. Winter rain about, so the days are long. We all planned a trip to the beach, but I spent too many minutes in the shower. Hoy vamos a hacer una receta fácil, rápida y sencilla para eliminar todos estos excesos que hemos tenido en estos días de fiesta. Y se trata de un salmón marinado con mostaza, miel y limón. Para la marinada necesitamos un limón, sal, aceite, mostaza en grano, miel, un lomo de salmón, y para la guarnición, setas y ajetes. El primer paso es coger el salmón y por la esquina hacerle un pequeño corte. Después acompañamos con el filo del cuchillo hacia abajo a lo largo del lomo. A continuación vamos a hacer algo muy sencillo, se trata de la marinada. Para ello hay que mezclar la miel, la mostaza, con el aceite y la piel de limón. Y por supuesto, siempre tenemos que ponerle un poquitín de sal. Lo siguiente que tenemos que hacer es marinar el salmón. Para ello es mejor utilizar la misma bandeja de horno en la que se va a introducir. A continuación hay que dejar reposar en nevera tapado durante media hora, así que toca esperar. Bueno, pues esto ya está. Ahora tenemos el horno que está precalentado a 200 grados. Una vez tenemos el salmón en el horno a 200 grados durante aproximadamente 9 minutos, aprovechamos ese tiempo para hacer la guarnición. Echamos un par de cucharadas de aceite de oliva y los ajetes. Ahora echamos las setas, un poquito de sal. A continuación ponemos la guarnición. Para el último toque le rallamos un poco de limón por encima. Como os había prometido, es una manera fácil y diferente de comer sano. Bueno, pues aquí los tienen, estos 3 CDs ya tienen dueño, los sorteamos en el mes de diciembre, hoy han salido el nombre de los ganadores, que son Amparo Alonso, Itziar Gómez y Alberto Oyer, que los disfrutéis, y unos que vienen y otros que se van, que son los chicos de La Uroba. Espera que lo enseñe bien porque esto no hay manera, de verdad. Los chicos de La Uroba, que es el último disco que han sacado, estamos sorteándolos. ¿Por qué? Porque van a sacar nuevo disco. Están reginando, están maquinando, y allí que se fue de joven a ver a qué huele eso nuevo que tienen de La Uroba, y a la vuelta del vídeo os vamos a contar una noticia súper importante para todos sus fans. Presentamos a un concurso de Donosti del pop rock, que por cierto ganamos, también hay que decirlo, ¿no? Un nombre para toda la vida también es muy difícil, ¿no? Que te guste, y eso, pues al final le dije, mira, La Uroba, vamos a poner. Es que es nuestro apellido, al final nos apellidamos La Uroba y es un poco común, no es un apellido que la gente lo oiga y diga, ahí va, es un apellido. No, pues hay mucha gente que de hecho se extraña, ¿no? Cuando te ve, dice, ahí va, eres La Uroba, es tu apellido. Bueno, ya se está haciendo mayor y pues... Este disco ha sido un poco más tranquilito, los otros... Cuando eres chaval quieres tocar música cañera, heavy, y todos quieren ser Sutagar o Berri Charraco. Y luego ya con el tiempo vas teniendo, bueno, o gustos diferentes o te vas escuchando todo tipo de música y también eso te influye.
Se han ido haciendo mayores. Tú también te haces mayor, ¿no? Ah, tú no envejeces. Yo soy menos mayor. Cuando vas envejeciendo quiere decir que estás aprendiendo también. La maqueta no eras, o sea, no iba a ser así la canción. Y al final, poco a poco, pues fuimos metiendo toda una orquesta y terminó así la canción. La verdad es que parece que hay una orquesta, pero está grabado por una persona. Lo que pasa es que sí que hay igual pues 70 pistas diferentes, doblajes y todo para que hubiese esa sensación de orquesta. Me gusta mucho la música inglesa. Stereophonics, ese grupo sí que yo creo que me ha influenciado. Musicalmente tiene un estilo así de rock, que también tiene bastantes canciones más tranquilas, también utiliza el tema de cuerdas en varias canciones, el tema de producción ya es un grupo que me gusta. ¿Toca, no? Yo creo que sí, ya tengo ganas. Bueno, hemos grabado 2 canciones. Hombre, son bastante cañeras. Yo creo que volvemos un poco al segundo disco en cuanto a estilo, que son un poco eso. Pues teníamos ganas, lo echamos para grabar y dijimos, bueno, ya que no está Iñaki, que es el más popero del grupo, vamos a darle un poco de caña y Teníamos ganas, un poco de caña también. Entonces... Sí, sobre todo tú, Vane. Sí. Que donde la veis es la más punky, la más cañera. Y cuando vuelva Iñaki, ¿qué va a decir de todo esto? Pues estamos asustados, la verdad. Una gozada, la verdad. Y ya solo estar en el cartel ahí con esa gente... Bah. O los festivales que se hacen por aquí, yo creo que más o menos siempre se tira al mismo estilo de música. Y la verdad es que nos llamen, por ejemplo, para este o para el BBK Live, también para nosotros es importante, ¿no? Que también hay música diferente que se valora también. Muevan, que no se queden aplatanados, ¿sabes? Claro. Que hagan lo que quieran, música, cine, teatro, andar en skate o lo que sea, pero... Y le pones empeño y con ganas... Creo que es importante hacer cosas y moverse. Bueno, ¿qué? ¿Estáis echándole un vistazo al disco? Sí. ¿Ahí? ¿Os mola? ¿Os lo queréis Tiene buena llevar? pinta, ¿eh? Sí. Pues no, porque aquí somos legales y por participar no os vais a llevar el disco. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Lo sabéis? Meterse en diariovasco.com, en el apartado de joven, y responder a una pregunta, ¿no? Y a la Súper que, fácil. de la cual no sabéis la respuesta, ¿no? ¿Y hay comodín del público? No hay comodín del nada. público. Esto Vaya. es la web y hay que ir a por todas desde el principio y a mojarse. Vamos con la exclusiva. Vamos ya con la exclusiva. ¿Queréis oírla? Exclusiva. Exclusiva. Vamos allá. Unos tambores, algo. Unos tambores no, por favor. Tambores más no. Dije no. Prohibido decir la palabra tamborrada, tambor o cualquiera de sus variantes el 22 de enero porque ya hemos acabado saturados. Así que exclusiva. Sois muy malos arriba, ¿eh? Sois muy malos, muy crueles. Ya tengo pesadillas con la banda, con la marcha de San Sebastián. Bueno, pues la exclusiva es que lo nuevo de The Joven se oirá en nuestra página web y en nuestro programa antes que en ningún sitio. ¿Cómo os quedáis? ¡Muertas! Muertas, a cuadro. Muerta me quedé yo y luego resucité y luego llegó la tamborrada, volví a morir. Mierda, ya he dicho tamborrada. Entonces, pues eso, que la Europa, los que quieran escuchar lo nuevo, que será muy pronto, tendrán que entrar en diariovasco.com, en The Joven, y verlo porque ahí vamos a estar nosotros en exclusiva antes que nadie. ¿Qué tal os parece si seguimos con otro de nuestros vídeos? Estupendo. Venga, va. Por Perfecto. ejemplo, venga, va, ponnoslo, Leire, dice por aquí. Pues nos vamos a un local de moda que en enero hace mucho frío, todos buscamos un sitio donde estar. Pues Hogar Dulce Hogar puede ser uno de ellos. With the beast inside, there's nowhere we can hide. No matter what we breed, we still are. Bienvenidos a Hogar Dulce Hogar. Es un local que abrimos hace poco más de un año. Nuestra idea principal era crear un sitio acogedor, cálido, con un trato cercano y donde la gente pues, pudiese venir, pasar el rato y tomar productos fabricados artesanalmente. Tenemos un obrador, fabricamos prácticamente todo. Nuestra idea principal era crear algo diferente a todo lo que se pudiese encontrar en San Sebastián, un nuevo concepto de cafetería-pastelería donde también se pudiesen encontrar
encontrar pues, hamburguesas, ensaladas, se pudiese cenar, tener un ambiente para todas las edades. Aunque sí que es verdad que tiene muchísimo tirón entre los jóvenes, damos facilidades, es una zona wifi, tenemos iPads, los chicos pues, vienen a estudiar, gente igual un poco más mayor pues, viene a trabajar también con su ordenador y bueno, al final es cuestión de darles facilidades para que se puedan sentir como en casa. Somos súper jóvenes, somos súper emprendedores. Ahora estamos con un nuevo proyecto en Nueva York, estamos súper ilusionados con el tema. Vamos a abrir a finales de enero en el barrio del Soho. Y bueno, la idea es prácticamente la misma, el diseño de tienda es el mismo, solo que renovado. El mobiliario de Sancal, pizarra gigante para los niños, jardín vertical, pantalla gigante y sobre todo con los productos elaborados también artesanalmente en el mismo local. Nos hacía mucha ilusión llevar un cachito de San Sebastián a una ciudad como Nueva York. Al final es hacer siempre cosas diferentes, o sea, salirnos de lo que es la regla. Bueno, pues ahí estaba Patricia Miquel, me decíais que os encanta este sitio, ¿no? Joder, a mí me encanta, tienen cosas riquísimas y además este tipo de sitios están súper de moda en San Sebastián, ¿no? Sí. Y que abran más, oye. Y que tienen como muy buen rollo, ¿no? Que Sí. vas y ese good feeling que le llaman, que por eso triunfan, ¿no? Sí, son súper amables, tienen cosas súper ricas y muy recomendable. Sí, Que está muy de moda, decías tú. Sí, está muy de moda, la verdad. Yo siempre que paso por ahí o siempre que voy, pues está petado y no, la verdad es que a mí me gustan mucho esos sitios y la verdad es que, joder, al final te reúnes con gente de tu edad y tal y la verdad es que está bien porque tampoco hay mucha cosa aquí. Es buen lugar para una cita. Tú estás fichándolo, ¿no? El de Zumaya dice, voy a ver qué tal. Sí, es muy buen lugar. Yo es que Donosti lo tengo ciudad como para ligar y tal. Sí. Joder, pues no sé, o sea, por favor, donostiarras del mundo, teléfono de aludidos, llamen porque creo que... ¿Dónde te mueves? Ahora mismo la gente ya está petando las redes diciendo, ¿dónde se mueve este chico que liga en Donosti? John. No ligo, que quiero ligar en Donosti, estoy diciendo. Vale. Bueno, nuestro o sea, soltero de piden el oro. número para evitarlo, más que nada. Ahí está, así que... Bueno, pues vamos a seguir con el talento del mes. Aquí siempre cogemos a gente muy talentosa, bien sea emprendedora o que tenga un don, y les entrevistamos. En esta ocasión a mí me encanta porque es bailarina, algo que a mí me apasiona, y nos hemos ido hasta Bélgica. Sí, a joven le da como para irse a Bélgica, no les da de cenar, pero nos da para irnos a Bélgica a conocer a Tamara Arruti, que ha quedado ganadora en un programa famosísimo. Tamara Arruti es bailarina y el pasado diciembre se coló en la final del programa de baile So You Think You Can Dance de la televisión belga-holandesa, un tercer puesto de puro talento. Yo empecé con 7 años o así a bailar, a hacer aerobics y quería algo con más sentimiento, con otra forma de baile diferente, ¿no? Entonces me apunté a hip hop. Me pasé 3 años sin bailar prácticamente, igual a mi habitación haciendo un poco el tonto, pero bueno. La zarauztarra hace 3 años que se marchó a Bélgica, lugar donde reside por amor. Para quedarse lo intentó lo suyo, la fisioterapia, hasta que un casting al que se presentaron 3.000 candidatos se topó con ella. Nos recibe en su lugar de ensayo para explicarnos cómo comenzó todo. Había visto el programa de ediciones anteriores y era una pasada, un nivelazo impresionante. La verdad es que es bastante gracioso como me presenté. Una alumna, de hecho, me apuntó y ella me decía, Tamara, te tienes que apuntar, tienes que intentarlo y tal. Y yo decía, a ver, ¿qué dices? No, igual no tengo el nivel así. Es como voy a llegar yo hasta ahí, ¿verdad? Pero bueno, yo lo voy a intentar. Siempre ha sido una afición para mí. Con el baile, lo que he visto yo en España es que tienes que ir a Barcelona o a Madrid para poder hacer algo. Entonces nunca he tenido en la cabeza de que con el baile se puede ir a algún sitio, que puedes ganarte la vida con el baile. Es que no me hubiese imaginado nunca que llegaría a ser la tercera. La gente me decía, ¿y no te da cosa así que no hayas ganado? Y yo, ¿qué dices? Que, o sea, de 3.000 personas llega a 18 llega a la tercera. O sea, es que lo he hecho todo. O sea, perfecto. Una experiencia impresionante. Su página en Facebook cuenta ya con más de 20.000 seguidores. No me imaginaba yo que tendría 20.000 personas en la tele, entonces
quieras o no, te vuelves famosa. Es totalmente otro mundo, es muy impresionante. La gente te reconoce por la calle y hay gente, tienes diferentes cosas, ¿no? Hay gente que te mira así de reojo y dices, ¿esta me suena a mí de algo? Gente que se te quedan mirando, otros que te están señalando y otros que directamente te vienen de ti y te dicen, oye, ¿te puedo sacar una foto contigo? Todavía no me siento ni atosigada ni nada, así que es un detalle. Tras el concurso le espera una gira por diferentes teatros de Bélgica y Holanda en la que se podrán ver las mejores coreografías del talent show. Ya te digo, muy dura, pero muy bonita. Esta es la sala de ensayos. En ik wou eigenlijk voor haar ook doen. No sé si yo era así el punto exótico o no. Puede ser, porque decía mucho la Tamara la española, no sé qué. Y tras eso impartir masterclass donde se tercie y aprovechar los proyectos que surjan hasta que... Ahora, o sea, alas abiertas y a conocer mundo, lo que sea, y más tarde pues ya me gustaría volver a casa. A Tamara la definimos con 2 palabras, talento y voluntad, aunque para ella el secreto es el siguiente. Que la gente sea feliz, ¿sabes? Que hagas lo que hagas, que te guste lo que estás haciendo y que hay veces, pues sí, que tienes un trabajo que no te gusta, que estás haciendo una cosa pues que no te llena o lo que sea, pero busca lo que te gusta, busca lo que te haga feliz, porque al fin y al cabo lo que sabemos es que vamos a estar aquí una vez y haz lo que seas tú. Si digas, lo he intentado y no la cosa de, es que si lo hubiese hecho, claro, es que igual no tuve el valor, adelante. Y su experiencia en este programa se define con tan solo una. Impresionante, la experiencia impresionante. Impresionante. Bueno, pues ahí estaba. A mí me ha encantado. ¿A ti qué te ha parecido? No estaba nada mal, ¿eh? Oh, Pero decía que yo se el vídeo. refería al baile, ¿eh? Al baile. Hombre. El baile tampoco. El baile tampoco. ¿Y el vídeo qué tal? ¿También? Sí, el vídeo todavía... Bueno, mejor que la chica no, desde luego. De hecho, alguno la estaba buscando, que le hemos visto desde aquí, ¿no? John ya se está preparando ya el Twitter tal para llevarla al sitio este, ¿no? Al bar Sí, este. a este bar que ha aparecido antes, ¿no? Sí. Tamara Ruti. Miquel, no disimules que yo también te estaba viendo escribir desde aquí arriba, que estabas ahí. Bueno. Busca que te busca. Bueno, seguimos ya para terminar, ir terminando, que ya es hora. ¿Qué creéis que habrá hecho Unai Amán en el final del concurso? ¿Se habrá llevado el dinero? ¿No se lo habrá llevado? ¿Si admiten apuestas? Yo creo que sí que se lo lleva al final. Yo creo Después que del sí. frío que pasó, después Yo creo que lo que... Ah, pero aquí no somos buenos, o sea, a mí me da igual que... llevárselo. Una cosa es que se lo merezca, pero yo pregunto, ¿se lo habrá llevado o no? Sí. Yo el dinero no sé si lo he llevado. Yo creo que pero se lo ha desde llevado. luego un buen constipado, eso, pero segurísimo además. Yo aún sigo esperando. Nos han escrito los amigos de Unai, pero no Unai, cosa que realmente me preocupa, porque empiezo a pensar, ¿dónde está Unai? ¿Qué pasó con él? ¿Llegó a la tamborrada? ¿No llegó? Vamos a verlo, Unai, ¿te llevas o no te llevas los 150 euros? Bueno, vosotros los surfistas, esto de andar descalzos como que os da bastante igual, ¿no? ¿Estáis acostumbrados? Sí, bueno, aunque en estos meses en los que estamos ya todo el mundo lleva escarpines. Cambio de look además porque te estabas muriendo de frío, ¿no, Unai? Sí, hace mucho frío. Vamos con la siguiente pregunta, que la tienen que suspender. ¿Qué jugador de la Real Sociedad ha salido cedido al Mallorca? A ver, vamos a ver. A esta señora, a ver. Es una pregunta para echarle una mano a este chaval a ganar dinerito. ¿Qué jugador de la Real Sociedad ha salido cedido al Mallorca en el mercado de invierno? Ibai, ¿un apellido? Ibai en el Mallorca. Ya. La respuesta, Unai, es incorrecta. No es Ibai, es Yacine Cadamuro. ¿Te gusta el fútbol? ¿Y te gusta el fútbol? ¿Y no sabías que Cadamuro se nos iba al Mallorca? Pues no. Pues ha perdido el chaval aquí el dinero. Que no, hombre, mujer, que usted ha fallado la pregunta, pero le ha ayudado a que se lleve otros 30 euros. Vale. Así, claro que sí. Pues muchísimas gracias. Oye, muy bien, ¿no, Unai? Sí. Estás teniendo un Contento, ojo. estoy contento. ¿Estás contento? Sí. Bueno, pues en este momento tenemos 30 de esta pregunta, 20 de la anterior y 10 de la primera. Es el momento en el que yo te planteo una cosa. Dime. ¿Plantarte o seguir jugando hasta el final? Me planto ahora. ¿Te plantas? Sí. ¿No quieres seguir jugando? No, tengo frío, la verdad. Tengo ¿Tienes mucho frío y tienes ganas de tener 60 euros en el bolsillo? Sí. ¿Qué dicen los amigos? ¿Qué dicen los amigos? ¿Que sigas? ¿Seguro? Lo voy a hacer por ellos, ¿eh? ¿Lo vas a hacer por ellos? Voy a hacerlo por ellos. Sí. Unai sigue jugando hasta 150 o nada. Siguiente pregunta. Necesitamos a alguien que la pruebe. ¿Cuántos municipios
tiene Guipúzcoa? A ver. Preguntamos al padre ese de allí. A un padre, vale. ¿Al que está con gafas Sí, ahí? con Vale, la niña. estupendo. ¿Cuántos municipios tiene Guipúzcoa? Pueden ser 88 o 89. Es que Igeldo 89, si no 88. Pero la respuesta tiene que ser solo una, un número. 89. Pues la respuesta es correcta. Y la respuesta tenía que ser correcta. Muchísimas gracias. 40 euros más. Sí. Estoy contento. ¡Hombre, cómo no vas a estar contento! Pero si tienes 100 euros en tu bolsillo, madre mía. Te voy a hacer la entrega de los otros 40. Te entrega a tu banco, a tu banquero, que tiene bicicleta y yo creo que en algún momento se va a dar a la fuga. ¿Tú qué quieres que sea? ¿Una pregunta para probar o para suspender? Para probar. Para probar. Sí. Vamos allá. ¿Cuántas tamborradas quedan en Donosti en las que solo salen hombres? ¡Apa! No me mires así, ni eches a correr, bueno, a patinar. ¿Cuántas tamborradas quedan en Donosti en las que solo salen hombres? Un número. Les veo la pregunta y la tenía que contestar. Que la ha fallado. No. Usa el comodín. ¿Usas el comodín? Sí, sí. ¿A quién vas a llamar? A Klaus. ¿Por qué a Klaus? Tengo fe en él. Tienes Tengo fe en él. Klaus. ¿Cuántas tamborradas quedan en Donosti en las que solo salgan hombres? Tienes un minuto para pensarlo. ¿Cuántas? 10 tamborradas. La respuesta es correctísima. Le has ayudado a llevarse 150 euros. ¿Van a celebrarlo o no? ¿Qué? Vale, Klaus, enorme. Bueno, ¿cómo te quedas? Aparte de congeladito de los pies a la cabeza. Bueno, pues contento. Que te llevas 150 Sí, euros. sí. Ahora quiero llamar al notario, al amigo que se ha encargado de llevar el dinero. Mira, 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 tiene pinta de matón, ¿eh? Ahí con la capucha. Euros. Haz el recuento, por favor. ¿Me sobra la pasta o qué? Pues no sé, el tonto siempre tiene suerte. Es un pájaro este. Ay, el pájaro este, pues sí, habéis acertado, se los he llevado no porque se los mereciera, sino porque llegó con la pregunta del comodín a la última pregunta y podían buscarlo en internet y todas estas cosas, así que bueno, felicidades a Unai, a toda su cuadrilla, al gestor, al hombre del saco, a todos los que tenía allí, porque madre mía, que vaya de bien que estaba acompañado. ¿Vosotros habéis estado bien acompañados? No. No, fatal. ¿Por qué? Dilo, Laura, dilo. Nos han tratado fatal, la presentadora fatal. Todo fatal de cenar. Decir todo. Laura, es siempre una palabra agradable para todo el mundo. Estábamos hablando, tú, Iker, eres un poco irónico. ¿Tú crees? ¿Tú crees? O sea, nos lleva toda la noche descolocando a todos un poco, pero me encanta que aquí haya todo tipo de gente, gente malvada como él, porque no, que es broma. Vamos allá, vamos a terminar ya con los lemas que les he pedido yo que trajeran, qué os evoca la juventud, o bueno, qué os evoca lo que os dé la gana. Bea, cuéntanos, ¿qué me has preparado? Te cuento, yo te traigo una frase que es el título de un poema de Rubén Darío, que es Juventud, Divino Tesoro, y me parece que recoge muy bien pues, todo lo que hemos hablado de la imagen y todo, que en cierta parte pues, también está relacionado con la juventud y que hay que disfrutarla. Me mola un montón porque además es una frase ilustrada, vamos a decirlo, que no estamos como muy aficionados, ¿no? a estas imágenes que tienen lemas, a veces no se cita de quién viene y es como muy hipster, en plan de yo tengo mi lema, mi foto de perfil es un lema y no sé de quién la ha dicho ni jamás nada más. Siguiente, que me Bueno. voy yo sola. La mía es Never Give Up, que es en inglés, que es nunca te rindas. Es el lema que utilizo yo para todo al final. Pienso que no nos tenemos que rendir en nuestros sueños y en nuestros objetivos y si nos caemos, pues levantarnos y seguir adelante. Buen consejo, la verdad. Vamos allá, Iker. A ver el irónico de Iker que me ha traído. Bueno. Miedo me da, madre mía. Me halagas. Pues yo te he traído una frase, no hay victorias, solo batallas. Wow. Quiere decir, es... Uepa, se Me caen- deja se me caen las muerta, victorias. muerta. Pero tú eres un poco joven para Muhammad Ali, ¿no? Venía con la frase. No, pero sí, es que además hago boxeo, así que sí... Es broma, ¿no? No, no es broma. No es una ironía. Esto no es una ironía. No, es sorpresa. Me dejas muerta y ahora sí que sí, señores. Me deja muerta porque este chico además hace boxeo. Oye, pues tiene bien los dientes y la nariz para ser un boxeador, ¿no? No los tiene. Por eso dice que cuando se mira al espejo no se gusta. Creo que es un poco de pega, ¿no? ¿Cirugía?
¿De qué me estás hablando? Que sepas que nos han escrito que el teléfono de aludidos está en marcha y ya hemos encontrado a tu hijo. Siguiente, Patricia. Pues Leire, yo te digo, en la vida se fallan el 100% de los tiros que no se lanzan. Y me parecía muy bueno para de joven, porque oye, hay que, cuando tienes juventud y tienes fuerza, ¿no? Hay que emprender y hay que seguir lo que uno siente y sin miedo al fracaso. Y sin duda, no hacer nada es el fracaso absoluto. Además es azul la Yo he fallado muchos tiros en toda la vida, por favor. Pero ahí lo que pone... No, a ver, es que estoy viendo una cosa que pone... En la vida se folla el 100% del tiro, por favor. ¿Cómo puedes traer ese cartel? Boris, tranquilízate un poco. No me puedo creer. Pero- En la vida se folla, está poniendo ahí. No me puedo Pero Boris, ¿cómo puedes estar así cabrado? ¡Impresionante! Esta chica es una belleza. Tú no necesitas ni cirugía ni nada, por favor. Pero- ¡Qué belleza! Pero, Tú también. pero gracias, pero si tú eres gay. Boris, digo. Eso es lo que digo yo, para luego poder acercarme a los hombres y a las chicas sobre todo. Eres un grande, John. ¿Tienes alguno más por ahí? Yo sí. No, decía personaje, pero... Ah, personaje. Ay. ¿Qué quieres, cartel o personaje? De momento cartel. Venga, te voy a cartel. pedir un dúo. Me das el cartel y me lo explicas como si fueras un personaje. ¿Cómo si? Vale. Ah, Nos vamos a poner serio porque vamos a hablar sobre la juventud no tiene edad. Es la noticia, el titular de Teledonosti y del programa de Joven, que te lo da Matías Prats y cada día más gente. wow, pero pedazo fichaje. Cuéntanos, Matías, ¿cuánta gente hemos tenido hoy de audiencia en The Joven? Pues hoy hemos tenido un 6% de share, Guau. que está muy, muy bien. ¿Tú crees? Después del partido de la Real y sabiendo que estamos compitiendo con el partido del Barcelona, que no sé cómo va, está muy bien, la verdad. Está súper informado, Sí. Matías. Como siempre, gran fichaje para Teledonosti. Y por aquí, Laura, para terminar. Bueno, mi frase es, la vida no se ha hecho para comprenderla, sino para vivirla. No tenemos que dar a nadie nada, más que solo a nosotros mismos. Sin así que- explicaciones, ¿no? Eso es, sino que disfrutar y disfrutar, nada más. Wow, me encanta. ¿Y algo más nos tenías que decir, yo o me lo parece? Porque claro, llevamos toda la noche diciendo que estos chicos no tienen cena. ¡Ah! Sí, tenía aquí regalitos. Que me lo han dado en una tienda de Zumaya, que se llama Zipi Zape. Ya, Wow. meto Ya- las cuñas. ya ya. del barrio y Piruletas tal. de chocolate. ¿Para todos? Ahí, para... No me lo creo, no me lo creo. Para la dieta mediterránea o Eso es. para Adiós, operación dieta. bikini. Joder, Claro, pues, como estaba- Esto- Como esta noche estábamos hablando de la imagen, ¿no? Has dicho, vale ya de cuidarse. ¿Quién más? Ya tengo, Yo, Tú, ¿te parece? Leire, ahí va. Ahora es cuando no la cojo y quedo fatal. Y me Este sacan para mí, los para tapones. cámara. Coge. ¡Epa! Que al cámara no se la ha visto, pero también la ha cogido, ¿eh? Sí, sí, que todo sí. hay que decirlo. Ahí está. Muy bien, Íñigo, la prueba. ¡Ay, Mantela, enseña, cámara, la prueba! Que la has cogido. Enseña la piruleta. Ahí está, no, aquí enfrente. Que no sea la mía. Ahí cámara. está, la ha cogido. Bueno, pues chicos, ¿habéis estado a gusto? Sí, Mucho. ¿Recomendaríais Yo- venir? Sí, por supuesto. Yo volvería, de hecho. ¿Sí? Vale, nos quedamos fichados. De tu hermana, la amiga de tu hermana que está venga a tuitear, bueno, de todo. Sí. Yo, la verdad es que ya que va a venir mi hermana, pues igual vengo yo del Barça con También. ella. O sea que- Ah, pues muy bien, y ¿por qué no, hacemos un no? dúo. Sí, Ah, sí. pues mira, y de paso aprovechamos también a decir que todo el mundo que quiera participar y que se lleven una piruleta como ellos por venir a participar, solo tienen que escribirnos un email a dejoven@teledonosti.tv, en breve aparecerá por aquí abajo, para pues pasar un rato agradable, que es lo que habéis hecho, ¿verdad que sí? Claro que sí. Claro, Por supuesto. Bueno, y para terminar, vamos con lo que habíamos prometido nada más empezar, que de joven sigue creciendo, aumentando con una nueva sección. En los próximos meses habrá muchísimas más novedades, pero para este mes de enero os vamos a presentar lo último de lo último. Y es que tenemos un top 10 de música que irá variando mes tras mes. Este, por ser el primero, no hay un ranking oficial, pero sí que os queremos presentar las canciones que hemos elegido para de aquí a un mes ver cómo queda la lista, y ver qué canciones se escuchan en Guipúzcoa. Ahí está, para vosotros, top 10, recordarlo para votar en www.diariovasco.com. Que lo disfrutéis. Hasta el 12 de febrero. Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Hey, sister,